Todos los países del mundo logran impulsar su desarrollo y el crecimiento económico a través de sus recursos naturales. Y algunos de los más importantes son, por supuesto, lo que se está debajo de la tierra, los recursos mineros. Sin embargo, en el país hay algún tipo de resistencia a la explotación de los recursos. Y esa a mí me parece que no es una buena recomendación ni una buena postura, porque todos los países del mundo se han desarrollado a través de la intensificación de la búsqueda de sus recursos y de la explotación de esos recursos. Venezuela, Arabia Saudita, los Estados Unidos y todos los países explotan su petróleo. Chile explota su cobre porque nosotros no podemos explotar y vender y cimentar nuestro crecimiento sobre la base de la explotación de los recursos que hay en el territorio nacional. Vamos a hablar de minería esta noche, hoy en el día, perdón, con un conocido geólogo e ingeniero minero, el señor Miguel Peña. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel. Bueno, cuando uno se levanta muy temprano, a veces uno no hace la diferencia entre la noche y el día, ¿no? Con esa vida tan intensa suya. No, ¿cuáles son realmente, cuál es el panorama real de la minería en la República Dominicana? Sin lugar a duda que la minería tiene un gran potencial en nuestro país. A pesar de ser una isla pequeña, tenemos la dicha de haber sido bendecido con tantos recursos naturales. Por ejemplo, tenemos la mina de oro, que es Pueblo Viejo, que es uno de los yacimientos de oro más grandes en el mundo. Naturalmente, después de iniciar su explotación en los sulfuros, toda explotación minera, todo yacimiento minero tiene una vida finita. Es un almacenamiento de recursos y comienza su extracción y comienza, por consiguiente, a disminuir ese almacenamiento. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad en estos últimos años de tener una minería como es Pueblo Viejo, que ha sido un modelo, tanto desde el punto de vista técnico, gerencial y lo más importante, ambiental, porque teníamos lo que se llama minería responsable. La minería responsable, que es justamente la fase donde debemos entrar para poder desmontar todo ese presagio que hay de antiminería en nuestro país, principalmente porque hemos sido muy traumatizantes. Si nos remontamos de la época colonial, nuestro descubrimiento se debió justamente a continuar la búsqueda de riqueza por parte de los españoles y comenzamos una minería que fue un poco traumatizante y así ha seguido, Pero aparentemente hay otras vetas de oro en el territorio nacional y hay otras zonas que contienen en el subsuelo grandes cantidades de minerales, ¿no? Como el oro, por ejemplo. Sí, comenzamos la minería en los años modernos, recientes. 70 apenas. Apenas, exactamente, con las dos, como yo siempre he dicho, comenzamos minería por la puerta ancha. Comenzamos minería con dos yacimientos modelos, como fue el yacimiento de Ferroníquel y este que acabo de mencionar de Pueblo Viejo. Sin embargo, todavía los recursos mineros no se han cuantificado intensivamente. Tenemos ya en lo que llamamos ese distrito minero Ciudad Oriental, se ha iniciado una explotación minera con la empresa Cormidón, quien recientemente acaba de inaugurar su segunda fase de un proyecto que era un proyecto modesto, pequeño, una minería mediana, que también ha sido un modelo. ¿Cuál es el potencial de esa mina? Cormidón acaba de inaugurar su explotación minera en una segunda fase, como decía, con una minería subterránea, que es una nueva experiencia para nuestro país y principalmente para aquellos que desconocen lo que es la cultura minera y que no necesariamente la minería tiene que ser a cielo abierto, como esa que iniciamos en Bonao con el Ferroníquel y en Pueblo Viejo. Entonces, la reserva minera de Cormidón, que también es una minería mediana, pero tiene una reserva del orden de los 20 años. O sea que estamos iniciando... Pero no estamos hablando de una mina con un yacimiento con el potencial de Pueblo Viejo, por ejemplo. No, es una minería mediana. Es una minería mediana, son unos yacimientos de cobre que llevan asociado zinc, oro y plata. Naturalmente, nada comparado. ¿Cuál de esos minerales predomina ahí en esa mina? El oro, ¿no? Predomina, en términos de valores, predomina verdaderamente el zinc y el cobre. Es una mina de cobre, es un yacimiento de cobre que lleva asociados valores de oro y también valores de zinc, pero verdaderamente es una minería de cobre.
Es un concentrado de cobre que se exporta como si fueran unas arenas. Ya venía haciéndose eso en los últimos 15 años y ha ido ya iniciándose esa segunda fase. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos países, la búsqueda de oro comenzó a través de buscar oro en una forma muy primitiva en los ríos. Aquí tengo entendido que también se han encontrado pepitas de oro, ¿no? En algunos ríos. Sí, aquí hay una minería bastante intensiva, informal, de minería lavando oro. Se encuentran en más de 200 lugares. Por ejemplo, una de las zonas tradicional de lavado de oro es la zona de Miches. Yo llegué a ver muestras de pepitas de oro, inclusive siendo yo director de minería en el año 1982, teníamos un proyecto con Naciones Unidas para determinar cuál era la fuente, la madre de ese yacimiento que se encontraba diseminado, donde los artesanos lavaban oro en las fincas, en los arroyuelos, y que todavía se está evaluando. ¿Y cómo aparece ese oro en un río, por ejemplo, o un riachuelo? Viene el agua y la lluvia, los elementos arrastran el oro de algunas montañas, de algún yacimiento, y va a parar ahí. Sí, si nos encontramos, si nos vamos a la época de su génesis, se dice, ya comprobado científicamente, que estos minerales de oro, vanadio, plata, fueron el producto de una supernova en el momento del Big Bang. Entonces, no necesariamente los yacimientos se encuentran concentrados. Entonces, tenemos diferentes tipos de yacimientos. El oro naturalmente es uno de los metales más nobles que hay. No se asocia con nadie, no se corrompe en su proceso de dilución, en su proceso de la misma sedimentación, erosiones. Entonces, como parte de esas erosiones natural, esos arroyuelos, todas esas partículas conteniendo minerales preciosos, lo arrastran y normalmente se llaman meandro, la zona donde... ¿Qué hace la gente con ese oro que encuentra? ¿Y quién le asigna el valor monetario a ese oro? Mira, hay una actividad interesantísima, inclusive hasta fascinante, cuando tú vas a esos lugares como Miches, San José de la Mata, en el Cibao, en la Loma de Guayguí, La Vega, y todos esos riachuelos que existen en la montaña. Allí se hace una vida de una comercialización muy intensa de oro. Inclusive aquí mismo en Jaina, en la zona de Madrigal, aquella famosa presa de Madrigal, en esa altiplanicie de ahí, que inclusive se cuenta en la historia que existía una fundición, la fundición Buenaventura, donde, según cuentan las anécdotas de la historia, se encontraron también y se hicieron fundiciones de grandes pepitas de oro. Todavía tú vas por ahí y encuentras un lavado intensivo. Y ahí hay una comercialización en los colmados, te cambian el oro por arenque. Pero ¿qué hace la gente? Es interesante ese trueque, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace la gente con el oro? Porque aquí no hay una refineradora, no hay una planta para refinar el oro, ¿no? Ese oro se exporta, se vende en el exterior. Sí, hay una comercialización bastante informal desde su misma adquisición en los lugares de los campesinos que traen. Hay señoras que dicen, bueno, yo lavo aquí el oro y me gano la comida del día y ya al mediodía voy al colmado, entrego el polvito de oro con sus pepitas. Ahí hay gente ya comercializando especializada. Ven cuál fue el cierre del oro el día anterior, le ponen un factor de descuento. Naturalmente viene la especulación y todo, ¿eh? Pero sería un buen negocio. Y venden ese oro a esos colmados. Esos colmados a su vez tienen gente, tanto en joyería como en la parte de pequeñas fundiciones que lo hacen a nivel doméstico. Concentran una cantidad y van y lo venden a Miami, van y los venden. Ese hallazgo justificaría, por ejemplo, ese hallazgo es en un volumen que justificaría, por ejemplo, una industria de refinación del oro aquí. No, sin lugar a duda que no hay ningún tipo de comparación. Inclusive, aunque no está cuantificado estadísticamente, pero tenemos quizás unos 200 lugares donde se lava en oro, pero no está cuantificado cuál es la producción verdaderamente mensual, diaria, anual, pero hay un volumen bastante interesante. ¿A qué atribuye usted el hecho de que, a pesar de que la explotación minera aquí
se hace bajo las reglas modernas y en armonía y en una relación armónica con la naturaleza. A pesar de ese hecho comprobado, ¿no? Todavía existe en el país lo que yo denomino un fundamentalismo ambiental en el país, que puede ser una traba para el futuro, para la futura y sana explotación de los recursos minerales dominicanos. Las exportaciones de oro significan hoy en día uno de los principales los minerales, tenemos el 42% de las exportaciones nacionales. Exactamente. Oponerse a eso me parece que es ir contra la corriente sana de una nación, ¿no? Hacia dónde debe marchar una nación. Sin lugar a dudas, si vemos y analizamos bien el efecto que ha tenido el inicio de la explotación del Pueblo Viejo, tanto en el equilibrio de la moneda, la tasa de cambio, la estabilidad, la inyección que ha tenido esa explotación minera con esas inyecciones financieras al Estado Dominicano y por consiguiente a la economía nacional. Si haces un modelaje y le aísla esa producción, esa inyección financiera a la economía nacional, tuviéramos una tasa de cambio quizás el doble de lo que tenemos hoy. Así es. Cuando tú haces el modelaje económico. Entonces ha habido ese fundamentalismo, muchos de esos se basan, naturalmente, hay un trauma de la época colonial, de los españoles, etcétera, etcétera, y sin lugar a dudas eso va en cascada. Y de la explotación de la mina de Pueblo Viejo por parte del Estado Dominicano. Y después la que fue un desastre. La fase ambiental, sí. Principalmente en los últimos años de la explotación minera de Rosario Dominicana, porque también si tú analizas la producción de Rosario Dominicana en su explotación de los óxidos fue una mina modelo cuando estuvo administrada técnicamente por la Rosario Resources Corporation, que a pesar de que don Antonio Guzmán, con aquel famoso decreto presidencial y la nacionalización y la compra de Rosario Dominicana, se mantuvo un modelo bastante interesante, a pesar de aquel título de que todo el oro es nuestro. Sin embargo, se fue politizando la administración y ahí vino el desastre ecológico. Entonces, también tú analizas la producción de oro, la inyección que tuvo el Banco Central a la economía nacional, cuando en aquella entonces el petróleo se fue de $2 a 70 dólares. Fue un después de la guerra de Yom Kippur. Entonces, cuando tú analizas, la gente se le olvida. Tú sabes que tenemos memorias cortas para todos esos eventos históricos. Ahora, entonces, ¿qué sucede también? No puede haber una minería responsable si no hay un Estado responsable. Asimismo, como sucedió con Rosario Dominicana en la parte técnica, en la parte ambiental, también está sucediendo en estos momentos con las comunidades, principalmente con las comunidades de la provincia de Sánchez Ramírez. En el contrato de Prazerdón, que originalmente yo fui el encargado, el director de esa negociación por parte del Estado Dominicano, especificamos que el 5% de los beneficios del Estado Dominicano iban para las comunidades. Las comunidades no se han beneficiado de ese 5%. Inclusive, yo siempre digo, cuando oigo esos eventos, en mi casa somos católicos, hay un altar, y yo cada vez que oigo un evento de eso, yo me hago un mea culpa, porque yo fui el responsable de poner una lectura, pensando que el Estado iba a ser responsable, de que el Estado entregaría el 5% a las comunidades. Verdaderamente debimos a poner puesto ahí que las empresas administraban ese 5% para el Estado. Y te aseguro que ese 5% llegaría a las comunidades. Así es, porque las empresas tienen que entregar ese 5%. Bueno, entregan todo lo que tienen que entregar y el Estado destina. Es el Estado el que tiene responsable. Porque es el 5% de los beneficios del Estado Dominicano, que es el dueño del yacimiento. Claro. Esa es la lectura que hay en ese contrato. Recientemente, bueno, no recientemente, el año pasado se publicó que existe un yacimiento muy importante, probablemente tan grande como el de Pueblo Viejo, en la provincia de San Juan de la Maguana. Pero de pronto todos los planes y todas las informaciones que se tenían para la explotación o la exploración de esa mina se vino abajo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, esa empresa, Gold Quest Corporation, verdaderamente el mérito que ha tenido de descubrir ese yacimiento, que es en una zona geológica donde se ha abierto una nueva ventanilla geológica con vocación económica. O sea,
tenemos unas formaciones geológicas donde hay posibilidades de que existan otros yacimientos de oro. Pero no está comprobado, no está comprobado. Compañía, sí, esta compañía tuvo el mérito, ha tenido el mérito de descubrir ese yacimiento y a su vez llevarlo a su fase de evaluación, donde ya ha presentado un proyecto de prefactibilidad que determina que es rentable y que es viable. Ahora, la segunda fase de ese yacimiento es la parte de la evaluación de impacto ambiental. Como parte de su fase, primero se otorga una concesión de exploración. Esa concesión de exploración, una vez descubierto un yacimiento, se convierte en una concesión de explotación. Entonces, en ese interín de conversión de exploración a explotación, Goldquest sometió su proyecto de prefactibilidad indicando de que tenía que hacer un estudio y especializando una cantidad Pero financiera. la concesión posterior de explotación le corresponde a esa empresa o no? Sí, o sea, ya tiene el derecho. Bueno, ahora es un eso derecho depende adquirido. de que demuestre bajo un estudio de que no hay un problema. La segunda fase, un el impacto ambiental, exacto. de que es viable. Ahora, nos queda 1 minuto y medio. Yo quería hacerle una pregunta. Durante muchos años hemos acariciado la posibilidad como nación de que bajo el suelo dominicano y en la plataforma marina del país exista petróleo. ¿Realmente hay la posibilidad de que haya petróleo? Hay potencial, hay geología y sin lugar a duda se necesitan muchos estudios. Tenemos también antecedente histórico. La de Maleno, ¿no? En producción en la zona de Azua aquella vez con Maleno, ¿no? El yacimiento Maleno. Usted va ahora mismo a ver un pozo y hay petróleo. Sí, pero ahora dicen que la es muy viabilidad económica. No, pero dicen también es pesado, 3%, Sí, 4% de azufre. Exacto, un alto contenido de azufre. No necesariamente es que ahí esté el yacimiento final, pero sí hay potencial. Y viendo los últimos estudios que se han hecho en varias universidades, varios científicos independientes, inclusive la Universidad de España, en España, la Universidad de Texas en los Estados Unidos, hay potencial geológico y más que nada para gas natural. Bien. Ha sido todo por hoy. Le agradezco mucho, ingeniero, la amabilidad de aceptar Gracias. nuestra invitación. Yo pienso que el país tiene que convencerse de que Dios puso eso ahí para beneficio de aquellos que hemos tenido el privilegio de haber nacido en esta bella isla que se llama Hispaniola y que compartimos con otra nación. De manera pues que tenemos que hacer algo para aprovecharnos de lo que tenemos. Ha sido todo por hoy en lo que tiene que ver con la entrevista. Agradecemos al ingeniero geólogo Miguel Peña la amabilidad de estar con nosotros aquí y yo me despido por el día de hoy, pero siga con nosotros. Conexión 32 regresa después de esta pausa.